pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en tu palabra, que no haya nada, Señor, que salga de nuestra mente, de nuestra intención, de nuestro intelecto, sino que todo sea palabra de Dios y que la semilla quede sembrada, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, y que tu voluntad se haga, Señor, sobre la nuestra. Y Padre, muévete, Señor, en esta congregación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el tema es Cristo, propiciación y abogado nuestro. Y vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Sí? Me dicen cuando ya lo tengan. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Amén? Bueno, vamos a entender el contexto, ¿verdad? En el versículo 1 habla de la palabra no pequéis, y esta palabra viene del griego hamartano, que quiere decir errar o equivocarse de camino, o practicar o caer en pecado. Y la palabra abogado viene del griego parácletos, que también significa intercesor y consolador, ¿verdad? En el verso 2 viene la palabra propiciación, del griego hilasmos, que quiere decir misericordioso, expiación, pago, rescate, sacrificio perfecto y adecuado. Fíjense cómo a veces el demonio nos mete ideas de que si pecamos, Dios se aleja de nosotros, ¿verdad? O que si caemos en pecado, ¿verdad?, ya no somos merecedores de la gloria o de la gracia de Dios. Pero qué tan grande es el amor de Jesucristo, que su propósito no terminó en la cruz, sino que todavía, ¿verdad?, su propósito de salvación se está cumpliendo en el cielo. ¿Por qué? Porque sabe Jesús, ¿verdad?, que mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, vamos a estar expuestos al pecado. Vamos a estar bajo una influencia que a veces de una manera inconsciente nos hace caer en pecado, ¿verdad?, ya sea por pensamiento, por palabra o por acto, ¿verdad? Pero Dios en su eterna misericordia, ¿verdad?, permite que su Hijo interceda por nosotros en el cielo. Es decir, no queda en vano el sacrificio de la cruz, como algunos así lo creen, ¿verdad? El sacrificio de la cruz fue perfecto y total para el perdón de todos los pecados. Amén. Pasados, presentes y futuros. Amén. La diferencia es que el que peca deliberadamente es que nunca ha recibido la salvación ni tiene el Espíritu de Cristo en él. ¿Por qué? Porque hace, ¿verdad?, lo que lo tiene esclavizado, que es el pecado, no lo puede dejar de hacer. Pero el que ha recibido a Cristo y ha recibido a su Santo Espíritu, lucha contra ese pecado, lucha contra esa maldad que la sociedad y el mundo ha permeado sobre nosotros. Pero como sabemos que en nuestras fuerzas, ¿verdad?, ni por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos podemos liberarnos de eso,
Dios deja a su Hijo como intercesor nuestro, como abogado nuestro, defendiendo nuestra causa, que es la salvación. Por eso la palabra dice, si alguno hubiere pecado, ¿sí? No se refiere a cualquier persona, sino se refiere a los hijos de Dios, a los que ya han tomado a Cristo en su corazón, han confesado sus pecados, se han arrepentido y han pedido perdón, ¿verdad? Aquí dice precisamente, si alguno hubiere caído, si alguno hubiere errado en el camino, hay alguien que está abogando por nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido pagados, han sido lavados, ¿verdad? Y eso nos hace santos, nos hace justos, nos hace perfectos, pero espiritualmente. ¿Sí? El mundo cree que la perfección es lo que no tiene falla, ¿verdad? Y en la carne siempre vamos a tener falla, pero en el espíritu ya no, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si nosotros aceptamos que somos imperfectos, decimos que el Espíritu de Dios es imperfecto, porque está en nosotros. Lo que hay de imperfección en nosotros es nuestra carne y nuestra mente, porque es lo que nos hace reaccionar negativamente, nos hace hacer cosas que son indebidas, pero el Espíritu que está en nosotros nos hace sentir mal cuando hacemos algo malo, ¿sí o no? ¿Verdad? La gente dice, nos remuerde la conciencia, yo diría que nos remuerde el pecado, ¿verdad? Pero entonces sabemos que hay alguien en el cielo que está pidiendo, ¿sí?, que el perdón no se nos retire. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Cristo. ¿Verdad? Entonces por eso dice la palabra, los escribo esto para que ya no pequen, pero, ¿sí?, pero si alguno peca, Cristo es tan grande, ¿sí?, que aboga por nosotros. En el mundo, fíjense, ustedes se han dado cuenta, los abogados defensores, ¿verdad?, cuando defienden un criminal, saben que es un criminal, ¿sí o no? Sí. Saben que es un asesino, que es un violador, que es un secuestrador, que es un ladrón, etc. Y aún así lo defienden, ¿sí o no? Y algunos ganan. Cuando la fiscalía o el abogado acusador es medio malo, ¿verdad?, pues el abogado defensor hace que esos criminales los suelten, ¿verdad? Nosotros no somos criminales, ¿verdad? Ante Dios somos sus hijos. Ante Dios somos algo muy especial, con fallas, con debilidades, con resbalones, pero así nos ama Cristo. Así dio Él su cuerpo y su sangre por causa nuestra, ¿verdad? Entonces no hay pecado más grande que el sacrificio de la cruz. No hay pecado más grande que su gracia, que su perdón. Si algún pecado me condena, entonces pues vano es el sacrificio de Cristo en la cruz, no sirve para nada. Entonces quiere decir que vivo por obras. Si la obra me condena, pues la obra me salva, ¿verdad? Pero las obras, que son actos terrenales, no son espirituales. Y la gracia es fe, es espiritual. Entonces por eso dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí?, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Dice la Escritura que Satanás es el acusador, es el chismoso de la ventana, ¿no? Es el que siempre va, mira, ya hizo esto. Pues no que cristiano, no que tu hijo, no que nueva criatura, mira, ya hizo eso. Dice Jesucristo, cállate, yo ya pagué por él. Y lo que él haga cayó sobre mí en aquella cruz donde tú fuiste. Ese es nuestro abogado.
es el que nos debe dar conciencia a nosotros que debemos siempre tratar de vivir sabiamente, tratando de evadir todo aquello que sabemos que no es agradable a Dios, ni tampoco justificarnos, pues es que así soy. No, así eras. Ahora eres como Cristo. ¿Verdad? Dice en el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad? La propiciación es algo propicio, adecuado, ¿sí? Algo que es exactamente lo necesario, ¿verdad?, para que las cosas sucedan. Por ejemplo, cuando hay una reparación de un motor, de un vehículo, pues no agarran cualquier fierro y se lo ponen, ¿verdad? Sino tiene que ser exactamente el que se necesita, el que es adecuado. No sirve otro, ¿verdad? Entonces, para el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, lo único que sirve para el perdón nuestro fue el sacrificio de Cristo. Por eso Él es la propiciación, es el propicio, ¿sí?, es el adecuado, ¿verdad? Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el pueblo judío hacía sacrificios para el perdón de sus pecados, y cada tipo de pecado tenía un sacrificio propiciatorio. ¿verdad? Algunos eran con becerros, otros eran con tórtolos, otros eran con fruta, otros eran con flor de harina. Esos eran los propicios. Pero ¿cuántos tipos de ofrendas existían? Pues un montón, ¿verdad? Casi una por cada tipo de pecado. Cuando viene Jesucristo solo existe una sola ofrenda pura y santa, que es el Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Entonces Él es el que pagó por nuestras maldades, y no nada más por las pasadas, porque sabía que íbamos a seguir teniendo resbalones en la vida. ¿Sí? Algo que yo he entendido en la palabra de Dios, que Dios no acepta, es la hipocresía religiosa. ¿Sí? La hipocresía religiosa es el decirse que es creyente, pero vive, ¿verdad?, de una manera totalmente diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la hipocresía, ¿sí?, hace que el mundo piense que Cristo no sirve para nada, que Cristo es un mito, que es una superstición, ¿verdad? Porque dicen, no, pues, ¿qué te hace diferente a nosotros? ¿Verdad? Entonces, el mundo, cuando ve un cristino o cristianoide, ¿verdad?, o cristalino, ¿verdad?, que se porta como el mundo, dice, pues ahí está, hipócrita, falso, mentiroso, ¿verdad? Eso Dios lo aborrece. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, más te vale que seas frío o caliente. O sea, que creas o que no creas. Dice, pero a los tibios los vomito. Quiere decir que ya estaban en el cuerpo de Cristo y Dios los expulsa. Por eso siempre Dios dice, traten de vivir en santidad, traten de vivir de una forma correcta, sana, ¿verdad? ¿Dónde se generan los principales problemas en un matrimonio? En el pecado. ¿Dónde se generan los problemas con los hijos? En el pecado. Soberbia, altivez, rebelión, rebeldía, necedad, vicios, un montón. Son pecados que destruyen, que matan, ¿sí o no? Discusiones por cosas tontas, ¿verdad? Que si el salero va acá, no es que yo lo quiero aquí. Que si la sopa tiene mucha sal, a mí me gusta sin sal. Que si tú tomas sidral, yo quiero Coca-Cola. ¿Sí? Y son tonterías, ¿verdad?, que lo único que hace el demonio, ¿sí?, es hacerlas más grandes y más grandes y más grandes. ¿Por qué? Porque el pecado entra, la soberbia, la necedad, ¿verdad?, la altivez. ¿Por qué me gritas si yo grito más fuerte?
Entonces, nosotros debemos entender que el pecado es para muerte, es para destrucción, ¿verdad? Y muchas veces ese pecado hace que la gente, ¿sí?, se autodestruya tanto en lo mental como en lo físico. ¿Por qué? Porque el demonio nunca va a querer que salgas adelante, siempre te va a estar acusando. Cuando intentas algo y no resulta, ¿sí?, ¿qué te dice el demonio? Ya ves, eres un tonto, eres un bueno para nada. ¿Para qué pierdes el tiempo? ¿Verdad? Jesucristo te dice, esfuérzate y sé valiente, yo voy contigo. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, en toda la palabra de Dios, Dios siempre nos da ánimo, hasta en los peores momentos. En los momentos más difíciles dice, yo estoy contigo, nunca te abandonaré, ¿verdad? En los momentos de soledad te dice, no estás solo, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos. Entonces todo eso es que está abogando por nosotros, ¿verdad? Está abogando por nosotros. Hay veces que la gente, por diferentes cuestiones o pretextos, se aleja de las iglesias, ¿sí? Porque el demonio le mete eso. No, es que ¿qué estás haciendo ahí? Puros hipócritas, puros mentirosos, puros falsos. Gloria a Dios, para eso son las iglesias. No hay iglesias de santos, ¿no? Los santos en el cielo. No, es que en esa iglesia no hay amor. No hay amor, quieres que te den trato especial. Tú tienes amor hacia los demás. Dice que el amor todo lo perdona, todo lo soporta. Entonces, ¿por qué te sales si no hay amor, si tú mismo no tienes amor a los demás? No, es que en esa iglesia, pues ya no recibo nada, ya. O sea, ya se acabó la Biblia. Ya eres más sabio que Dios, ¿no? Ya no recibes nada. Te sientes más sabio ya que Pablo, y que Pedro, y que Cristo, ¿no? Ahora vas a buscar otra que, no sé, no sé, ¿verdad? Pero fíjense cómo nosotros debemos entender que el propósito de Cristo es nuestra eternidad. El propósito de Cristo no es para que estemos aquí en la tierra, ¿verdad?, con un panerito y alitas y una corola, no. Es para que aquí vivamos sabiamente, que aquí tengamos una vida justa, correcta en nuestras relaciones. La principal, nuestra relación con Dios. Si no estamos bien con Dios, hermanos, no vamos a estar bien con nadie. Así es sencillo. Si no respetamos a Dios con temor y temblor, no vamos a respetar absolutamente a nadie. Y eso se llama rebelión. Y eso Satanás es lo que está metiéndole en la mente a la gente, a los jóvenes, a los niños. Fíjense cómo ahorita el espíritu de anticristo entra a las escuelas, entra al cine, entra a los libros, entra a todo para negar a Cristo. A cualquier manera quieren negar a Cristo y a Dios. Pero entre más lo niegan, pues más confirman su existencia. ¿O cómo pueden negar algo que no existe? Es una tontería, ¿no? Ahora, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que todo eso Dios lo tenía contemplado, porque Él conoce el corazón del hombre, y que en los últimos tiempos la maldad iba a crecer, ¿verdad? No podemos decir, Señor, que se acaben las guerras. No, no se van a acabar, va a haber más guerras. ¿Por qué? Porque así está escrito. Señor, que no haya más epidemias. Sí va a haber, así está escrito. Va a haber pestes. ¿Sí? Lo que debemos orar es que estemos preparados cuando el Señor nos llame a cada uno. Si ahorita nos diera un infarto
¿estaremos listos para estar con el Señor? ¿Qué cuentas le daríamos? O sea, no tenemos que esperar a que caiga una bomba atómica o que vengan los talibanes o que nos maten los sicarios. No, en cualquier momento podemos ser llamados a la presencia de Dios. A mí no me preocupa la guerra ya entre árabes y judíos, o que si Trump lo quiere matar, o que si te sacas el avión presidencial. No me importa. ¿Sí? Lo que me importa es si estoy listo para cuando el Señor me llame. Así es. Porque puede ser en cualquier momento y a cualquier hora y de cualquier edad, ¿verdad? Eso es lo que debemos de pensar. ¿Estoy listo para mi eternidad? O nada más he perdido el tiempo y me he engañado a mí mismo. Eso es bien preocupante, ¿sí o no? Sí, así es. Y dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros. Aquí la palabra nuestro, ¿sí?, habla en aquel tiempo de los que estaban creyendo en Cristo, ¿sí? Dice, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo cristiano, no cualquier mundo, ¿sí? Porque mucha gente malinterpreta este versículo y dice, no, pues todos somos hijos de Dios. Nanay. Dice la Biblia que somos hijos de Dios los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Los demás son creación. ¿Sí? Y cuando la palabra aquí dice todo el mundo, habla todos los que están regados en el mundo, ¿sí?, y que han aceptado a Cristo Jesús. Ahora, el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz, fue por toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo aceptó. ¿Verdad? Les ponía yo un ejemplo, ¿verdad? Cuando un científico hace una vacuna, ¿la hace para unos cuantos o para todo el mundo? Para todo el mundo, ¿no? Pero ¿a quién le hace efecto? Pues nomás a los que se la ponen. Pues la vacuna es para todo el mundo, ¿sí o no? Pero nomás el que se la pone le hace efecto. Así fue el sacrificio de Cristo. El sacrificio fue por toda la humanidad, pero solamente los que creen en Él tuvieron ese efecto, tuvieron ese regalo, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante, nada está por encima del sacrificio y el propósito de Jesucristo. Nada. Ninguna obra, ninguna actitud, ninguna persona, ningún mito, nada está por encima de Él. Por eso Él es el Cordero, ¿verdad?, de la propiciación. Porque era el único, ¿sí?, sin pecado y sin mancha, que podía ser sacrificado para que fuésemos perdonados. Y ese perdón abarca todo el tiempo de nuestra vida. Ese perdón, esa sangre no se acaba, está sobre nosotros siempre, limpiándonos de toda maldad. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces no hay obras por encima de la gracia. Esa es una doctrina arminiana, donde dice que el hombre puede salvarse por sí mismo si se porta bien y hace cosas buenas. Entonces, ¿para qué quieren a Cristo? ¿Sí? La doctrina arminiana ha permeado varias religiones. Aquellas religiones que hablan de sacrificios, que hablan de buenas acciones, que hablan de ayudar, ¿eh? Pero eso es herético, porque entonces están diciendo que la cruz no sirvió para nada. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que nosotros estamos preparados para buenas obras, ¿sí? Y esas buenas obras deben estar basadas, ¿sí?, en la gratitud y en la gracia que te da Dios para ayudar a los demás, no lo que se te ocurre hacer, ¿sí? Por ejemplo, en las campañas políticas,
¿Dónde se retratan los políticos y sus esposas? Van allá a las comunidades, a las ciudades perdidas, a los cerros, ¿verdad? Y van y se retratan con los niños bien mugrositos y andan hasta abrazando al perrito, ¿verdad? Y fotos, y ¡ay, qué nombre! Pero acaba eso y hasta se desinfectan, ¿verdad? ¿De qué les sirve? ¿Fue una buena obra? No, fue una apariencia. Fue una apariencia, ¿para qué? Para que la gente diga, ¡ay, qué buenas personas son! Ahora, la buena obra es cuando el Señor te pone a hacer algo que va a salvar el alma de alguien. ¿Sí? Quiero aclararles algo. El que tú le des de comer un lonche a los documentados y todo eso, es una obra buena, ¿sí? Pero no es una obra que ayude al alma, es satisfacer una necesidad simplemente. Pero cuando tú vas y les predicas el Evangelio y los tratas de salvar de los vicios, ¿sí? O que reconozcan a Cristo, esa es realmente una obra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es alimentando el alma, no el cuerpo. ¿Sí me entienden la diferencia? ¿Sí? Yo le puedo dar de comer a 100 niños de la calle y me voy al infierno. Porque a lo mejor lo único bueno que hago por acá, descuido a mi familia, soy bien grosero, tengo vicios, soy adúltero, soy un montón de cosas. Me voy al infierno, estoy haciendo cosas buenas, ¿sí o no? Con la gente que dice tristemente, ¿verdad? Yo no le hago mal a nadie, soy irresponsable, ayudo a la gente. ¿Sabes qué? Te estás condenando porque estás hablando del pecado de vanidad y de orgullo. Te estás autoexaltando en el lugar de Dios. Y eso lo debemos entender. ¿Sí? No hay nadie más bueno que Jesucristo. Y eso es lo que debe transformar nuestra vida. ¿A dónde iremos a estar cuando seamos llamados? ¿Dónde iremos a estar? ¿Verdad? A veces creemos que nuestra vida es eterna, ¿no? Y dicen, no, cuando esté viejito voy a ir a la iglesia. ¿Y quién te dice que vas a llegar a viejito? ¿Dónde es donde busca más la gente la presencia de Dios? ¿En la cárcel? ¿Cuando está agonizando en un hospital? ¿O cuando tiene una broncototota y te va a ver tu suegra a vivir contigo? Ahí si todo el mundo, ay, no siento salvo, me salva. Y dice, Señor, espérame, yo no soy un oxo que quieres nomás cuando tienes necesidad. Tenemos que estar viviendo agradecidos a Dios por todo y estar siempre preparados pensando que puede ser nuestro último día de vida. Y más también con los niños, los estamos preparando para que conozcan a Jesucristo o los vamos a dejar en manos del mundo y de la sociedad. Por eso hay tantos criminales ahorita jovencitos, niños, asesinos, sicarios, de drogas, niños jovencitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su familia se dedicaron a creer en las supersticiones más que en Dios, que en Cristo. Y para ellos su Dios es el dinero, el poder, las cosas materiales. Y es bien triste pensar a dónde van a ir a dar todos ellos. Por eso en nuestras oraciones debemos incluir a los sicarios, a los asesinos, a sus familias. Son almas. No los juzguemos nosotros, dejen que Dios los juzgue. Ya si los agarra, pues que los juzgue la ley, pero no nosotros. Son gentes que están esclavizadas del demonio. Y nosotros hemos venido, ¿verdad?, a arrebatar lo que el demonio se ha robado. Hay que orar por ellos. Me decían a mí en alguna ocasión, vale, ¿no te da miedo morir? Pues me voy a morir siempre de alguna cosa, ¿no?
puede ser un balazo, un carro, cuando trabajaba pues me caía yo en un tren o de una pedrada, ya no me voy a morir. Eso a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde voy a ir, porque he estado tratando de caminar el camino en Cristo y que además tengo un abogado que me está abriendo las puertas en el cielo. ¿Amén? Un verdadero creyente lucha por no vivir en pecado. Un verdadero creyente lucha por agradar en todo a Cristo, no a sí mismo. Un verdadero creyente cree en el Evangelio, no en la enseñanza de los hombres. ¿Sí? Si ustedes forman 10 pastores y les piden una opinión sobre un tema, los 10 les van a dar diferentes opiniones. Porque yo lo he visto ahí en la Alianza de Pastores. Pero ¿cuál es la opinión verdadera? La que está aquí. No la que yo creo o que me enseñaron, porque yo no sé quién enseñó el que me enseñó, sino creo lo que me enseña la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarla, leerla, conocer los manuscritos, el griego, el hebreo, los contextos, no hacer prédicas de lo que creo que es, sino de lo que Dios quiere que sepamos. Hay enseñanzas donde hasta los versículos cambian, ¿no? O les quitan palabras, ¿no? Conoce primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que no dice todas, dice todas estas, y habla de comida, vestido y sustento. ¿Cuáles todas las cosas? Pero es bien bonito que nos digan eso, ¿no? Señor, quiero un BMW con asientos de piel, un yate en Cancún y una casa allá en la Ribera, ¿no? A mí conozco el reino de Dios y su justicia. ¿No? Pero es bien bonito que nos digan eso, ¿no? En tu poder está la palabra que tiene poder de vida y de muerte. Caray, ¿no? Y entonces la palabra de Dios quedó por abajo de la furia, o es un decreto mágico, ¿cómo está? ¿Verdad? Pero cuando entendemos la verdadera sabiduría de Dios, es tan hermoso, porque nos quita tantas vendas que traemos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito más grande en la venida de Cristo? ¿Que seamos ricos? No. ¿Que encontremos la pareja que queremos? ¿Que no tengamos deudas? ¿Que no nos enfermemos? El propósito de Dios es que vayamos al cielo. Lo demás es responsabilidad de nosotros si no vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Sí o no? A ver, si estás endeudado, ¿tiene la culpa Dios o la tiene el diablo? ¿O la tienes tú? Entonces el diablo anda de vacaciones, ¿no? Tú eres el que te estás endeudando. Si estás enfermo, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o el diablo? Tú no te cuidas, eres de tu rabonzote y harta que te cola y chile y grasa. Entonces no es ni el diablo ni el Dios, eres tú porque no has cuidado tu cuerpo. ¿Por qué los matrimonios andan agarrados del pescuezo? ¿Culpa de Dios o del diablo? Pues culpa de los dos loquitos, ¿no? Uno se siente judío y el otro árabe. Y aparte se duermen juntos, ¿no? Entonces fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña a vivir correctamente, pero nosotros tenemos que vivirla, aplicarla. ¿De qué nos sirve oír o leer si no la vivimos? ¿De qué te sirve que te den las vitaminas mejores del mundo si no te las pones? De nada, ¿no? Entonces, Cristo nos deja su palabra para que aprendamos a vivir, pero su propósito es que tengamos vida eterna con Él. Con Él, ¿verdad? Platicamos
en una reunión también de varios pastores, algo que ha hecho mucho daño en el cristianismo, y algunos brincaron más, son las denominaciones. ¿Saben qué es una denominación? Una división. ¿Sí o no? Yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy luterano, yo soy piensa que tú eres cristiano. O sea, si yo no soy como tú, soy tu enemigo. O si yo no soy como tú, soy ignorante. Digo equivocado, Cristo no pagó por mí. ¿Sí? Y dices, espérame, Pablo dijo, ¿verdad? A ver, unos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de... Dice, ¿qué acaso Cristo no es uno solo? Ya desde ahí ya había denominaciones. Que si te bautizan a jicarazos, que si te meten en un río, que si te acuestan en una alberca, y ya eso nos divide. Que si usas velo, que si te rasuras, que si no te pintas, que si traes aretes, nos divide. Que si comes carne, que si comes moronga, que si comes chicharrón, nos divide. ¿A eso vino Cristo? Decía Pablo, mira, si lo que yo como, si lo como enfrente de ti te hace daño, pues no lo como, pero si acá me lo voy a comer, no me hace nada. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos dio es bueno. La ley se la dieron a los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros vivimos en la gracia. ¿Sí? Cuando la iglesia quiere seguir viviendo en la ley, vive bajo maldición, porque dice la palabra, maldito es el que vive bajo la ley. Por eso tenemos un abogado en el cielo, para que todos esos errores, ¿verdad?, Dios los esté limpiando, ¿sí? Y que caigamos en la verdad. Hay un solo Cristo, hay un solo Evangelio, hay una sola gracia, hay una sola doctrina. Pero nosotros nos hemos encargado de hacer, no hombre, un revoltijo de todo, ¿verdad? Y lo importante es saber que el propósito mayor es que estemos en la eternidad con Dios. Eso es lo principal. Por eso tenemos un abogado en el cielo. Por eso Él es nuestra propiciación. Él fue el pago justo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y todos nuestros errores, ¿verdad? En la cruz que dijo Cristo, si tú no perdonas a aquellos que te ofendieron, el Padre tampoco te va a perdonar a ti. Y Jesús te dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Yo estuve estudiando esa parte y me llamó mucho la atención, me impactó mucho que esas palabras, no saben lo que hacen. ¿Saben qué quieren decir en hebreo? Son necios. Está bien fuerte, ¿sí o no? Padre, perdónalos porque son necios. Y a veces, ¿cómo vivimos nosotros? Como necios, ¿sí o no? ¿Conocemos las Escrituras? ¿Por qué hacemos lo que se nos pega la gana? Porque no saben lo que hacen. Por necios, ¿verdad? ¿Por qué creemos que somos pecadores si ya la sangre de Cristo nos lavó? Por necios. ¿Por qué decimos somos imperfectos? Por necios. Ya la palabra nos dice que Cristo nos ha perfeccionado, en Él somos santos, en Él somos justos, en Él ya no somos pecadores. Pero no lo puedo aceptar. Tengo que ser pecador, imperfecto, y malo, y cochino, y todo. Dice, no. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién eres tú ya? Eres una nueva criatura. Eres una formación nueva ante los ojos de Dios. Y así tenemos que vivir. Y el mundo así nos tiene que ver. No como el fanático, no como el necio, no como el religioso, ¿verdad?, no como el ignorante o el supersticioso,
sino nos tiene que ver diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Hemos conocido gente que la verdad, hijo, le hace quedar muy mal a la cristiandad, ¿verdad? Todo critica, todo juzga, todo condena, ¿verdad? Y la palabra dice, ¿quién te puso por juez? ¿No dice así? Dice, ¿quién te puso por juez? ¿Por qué juzgas de lo mismo que tú mismo haces? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de entender que no hemos sido escogidos para juzgar y condenar al mundo. Cristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo porque el mundo ya está condenado. Así es. Dice, yo he venido a traer salvación. Amén. Si nosotros somos embajadores de Cristo, Amén. Amén. ¿de qué debemos hablar? De De salvación, de consuelo, de reconciliación con Dios, ¿sí o no? Y no condenar a la gente. Además, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivíamos? De lo peor, ¿sí o no? Pero gracias a su misericordia y a su piedad, nos rescató. ¿Para qué? Para que nosotros seamos usados por Él en apoyo a otros. Y te quiero comentar algo. Lo que tú estés pasando, Dios lo está propiciando para que ayudes a otros que están en las mismas condiciones. Porque muchas veces nos pasa algo malo y decimos, ¿por qué a mí, Dios? Y la pregunta no es por qué, es ¿para qué? ¿Para qué Dios te puso en eso que estás pasando? ¿Para probar tu fe? ¿Para probar tu fidelidad? ¿Tu fortaleza? Para ayudar a otros. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos en ti. ¿Sí? Dile al que tiene a su lado, Dios puso sus ojos en ti. ¿Sí lo creen? Amén. Somos especiales. Y si nos equivocamos, tenemos un abogado en el cielo que está a favor nuestro. Amén. Hay que vivir cumpliendo el propósito de Dios. Primero, teniendo paz en nuestras casas, teniendo paz con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos. Porque si tú no tienes paz en tu corazón, el demonio va a empezar a meter cosas negativas. Pero si tienes paz en tu corazón, el Espíritu de Dios está contigo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos, Padre, que bendigas, Señor, este día, que esta palabra se haga realidad. Gracias, Señor, porque hablas en nuestro corazón y porque siempre, Señor,